Esta es una foto del periodista Antonio Salas publicada en redes sociales por neonazis españoles. También publicaron su libro para arruinarle, y sus datos personales reales, naturalmente con la intención o directamente se trataría de una amenaza de muerte. Los neonazis españoles han copiado la costumbre de sus camaradas neonazis europeos de odiar mucho a los infiltrados, y dentro de estos especialmente a periodistas, ya que serían judeo-masones, o al servicio de los judíos. En este caso el periodista salvó la vida porque fue avisado a tiempo por la policía española, a la que antes había informado sobre su infiltración. Al parecer le avisaron de que algún policía de los suyos se chivó a los neonazis, entonces debía desaparecer porque corría serio peligro de ser asesinado. Los neonazis españoles eran unos grandes desconocidos, hasta la publicación del libro de Antonio Salas en el 2003, Diario de un skin. Antes los españoles lo único que sabían de los neonazis españoles es que iban al fútbol en grupo, o para los de derechas eran poco más que unos adolescentes gamberros, más o menos unos pobres chavales inocentes. Sin embargo, el periodista descubrió que viven en un mundo particular muy distinto al de las personas normales, copiando o iguales a los grupos neonazis más violentos que todavía existen en Alemania y en otros países europeos. Ni siquiera era cierto que los neonazis fuesen a los estadios españoles para animar los partidos, la excusa que solían poner los antiguos presidentes de clubes para apoyarles. Una vez más, la realidad era bien distinta. Utilizaban el fútbol como medio de publicidad gratuita para difundir sus soflamas políticas extremistas. También hacían una actuación sobre lo de que los ultras del Real Madrid y los del Atlético de Madrid se odiaban a muerte, cuando al acabar el partido iban juntos a hacer sus cosas de nazis. Incluso neonazis de los dos equipos madrileños fueron contratados por el expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, para coaccionar a los críticos y candidatos rivales durante las asambleas de socios del club. Estos neonazis españoles no se distinguen en nada de sus camaradas neonazis europeos, son extremadamente racistas y violentos, muy antisemitas, anticapitalistas, o copian las costumbres sexuales de la Alemania nazi de Hitler, como la promiscuidad o en el caso de las mujeres nazis dejándose hacer. El periodista Antonio Salas tuvo que realizar el acto sexual con una nazi madrileña dentro de un coche, por obligación, cuando se le insinuó en uno de sus bares nazis, así el periodista infiltrado no despertaría sospechas entre los demás neonazis. Otra de las curiosidades de estos neonazis españoles, también copiadas de sus camaradas europeos, es que en fechas señaladas de su religión pagana, como los solsticios y equinoccios, o en los cumpleaños de Hitler, organizan reuniones nocturnas en los bosques de Madrid, en las que queman grandes cruces cristianas mientras colocan a una neonazi rubia para que les cante arias de Wagner. A pesar de la campaña de coacciones y amenazas que organizaron los neonazis españoles contra el periodista Antonio Salas, el libro tuvo mucho éxito en España y hasta hicieron una película de bajo presupuesto producida por una televisión española. Si bien este éxito no parece haber tenido ningún efecto entre los fascistas y nazis españoles, ya que ahora mismo están todavía peor que antes, es más, siempre parecen reaccionar al revés de lo que se les diga. Antonio Salas también participó en charlas online con españoles. En la sección de preguntas de los lectores de un diario online le preguntó un antiguo camarada neonazi algo así como que si se acordaba de lo bien que lo habían pasado, y el periodista infiltrado le respondió con una pintoresca frase afirmativa, también tratándole de camarada. Bien pudo deberse a lo que se dice sobre los infiltrados, que muchos se vuelven majaretas o hasta pueden llegar a cambiarse al otro bando. La característica del odio a los periodistas de estos nazis españoles, junto a sus habituales disparates contra los judíos y judeomasones que, según estos perlas, controlarían el planeta Tierra con los periódicos, lo mismo que con los bancos, las farmacéuticas, etc., más otros disparates aún más peligrosos, como los más rancios de los secuestros y asesinatos de niños para rituales de adoración al demonio, etc., tienen una justificación intelectual en las interpretaciones de su profeta Nietzsche. El filósofo alemán también despreciaba los periódicos, él prefería la cultura universal y clásica, o su filosofía nihilista basada en el conocimiento individualista, según él la concebía, buscando lo más primitivo o la cultura en estado puro como la de la Grecia clásica. Además, cultivaba una especie de adoración a los personajes famosos en las mejores artes que se atenían a sus principios, como en la música clásica o la ópera, a Richard Wagner, o entre los filósofos, por ejemplo, a él mismamente. Las otras artes no le parecían tan importantes, como la pintura, la escultura o la arquitectura. 3/4 de lo mismo se podría decir de la medicina.
aunque Nietzsche no se conoce a ciencia cierta que estuviera en contra de la medicina, sí que la incipiente ciencia en general debía estar supeditada al arte y la filosofía. Aun con los muchos adelantos tecnológicos y científicos que se produjeron en su época, la medicina era aún muy primitiva, muchos de los tratamientos que recibió lo único que consiguieron fue empeorar su muy mala salud, por ejemplo le administraron nitrato de plata, muy tóxico si se digiere, o le recetaron comer mucha carne cuando suele ser de lo peor para enfermedades crónicas del aparato digestivo, o también creía en ridículas supercherías. Casi todos en esa época creían en causas de las enfermedades de lo más variopintas, mezclando la ciencia con el ocultismo o se echaba la culpa a muy discutibles problemas del alma o psicológicos. Al parecer también le recetaron ir de putas para mejorar de sus muchos achaques. Nietzsche padecía dolores muy frecuentes que le impedían hasta pensar y se prolongaban durante días o hasta semanas, y eso que a Nietzsche al parecer no le iba mucho el sexo, o al menos no con mujeres. Hasta sus propios amigos como Wagner y la esposa de este sospechaban que era homosexual o pederasta, también se rumoreaba que mantenía una relación sexual incestuosa con su manipuladora hermana nazi, Elisabeth. En el libro de Nietzsche La Gaya Ciencia, o La Gay Ciencia, no insulta a la ciencia, en realidad se trata de una proclama en favor de una vuelta al pensamiento o arte alocado como el de unos antiguos trovadores, los que dieron origen al término homosexual gay por locuelos, alegres o desvergonzados. Es más que conocido que al profeta de los fascistas y nazis, el filósofo Nietzsche, le gustaba la guerra, en su filosofía era su famoso objetivo, al menos metafóricamente. El convertirse en su famoso superhombre no es otra cosa que un guerrero, a imagen y semejanza de la fantasiosa imaginería de unos muy antiguos guerreros de esos que hacían la guerra prácticamente solo con una espada, aun incultos pero, eso sí, siempre muy belicosos y agresivos. Por ejemplo, en la Biblia de Nietzsche así habló Zaratustra, su profeta vuelve a traer al profeta Zaratustra o Zoroastro, convertido en el alter ego de Nietzsche, para arreglar el desaguisado por haber traído las religiones monoteístas, como el judaísmo o el cristianismo, religiones que denomina compasivas o de esclavos con las que la humanidad debían romper. En uno de los pasajes dice: Veo muchos soldados, muchos guerreros, es lo que querría ver. Uniforme, se llama lo que llevan puesto. Ojalá no sea uniformidad lo que encubre. Debéis ser de aquellos cuyos ojos buscan constantemente un enemigo, su enemigo. Y en algunos se descubre el odio a primera vista. Debéis buscar vuestro enemigo, debéis hacer vuestra guerra, y hacerla por vuestros pensamientos. Y si vuestro pensamiento sucumbe, vuestra honradez debe cantar victoria por ello. Debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, y la paz breve mejor que la larga. No os aconsejo el trabajo, sino la lucha. No os aconsejo la paz, sino la victoria. Sea vuestro trabajo una lucha, sea vuestra paz una victoria. Solamente se puede callar o descansar cuando se dispone de una flecha y de un arco. En caso contrario no se hace sino charlar y disputar. Sea vuestra paz una victoria. ¿Cómo es que decís que una buena causa santifica incluso una guerra? Yo os digo, la buena guerra santifica toda causa. La guerra y el valor han hecho cosas más espléndidas que el amor al prójimo. No vuestra piedad, sino vuestra valentía es lo que ha salvado hasta ahora a los náufragos periclitantes. Las aberraciones sexuales de la Alemania nazi, se trata de una especie de revista de investigaciones especiales, uno de los números de una publicación en Francia de la España republicana en el exilio. El texto es una evidente crítica al nazismo y al fascismo, pero está centrado en la homosexualidad de los nazis, o antes también de soldados y militares alemanes, y en otras aberraciones sexuales como el sadismo o la sumisión. Habla sobre un régimen nazi centrado en satisfacer sus pulsiones sexuales, sin mirar otra cosa que no fuese romper con los aspectos más tradicionales o ortodoxos, o acabar con las costumbres consideradas mentalmente sanas en el sexo, al menos en aquellos años todavía muy puritanos. Tanto que por ejemplo los presos republicanos que estuvieron en los campos de concentración nazis de Mauthausen, a pesar de ser de los más comunistas o anarquistas, muchos eran religiosos o celebraban la Navidad. Siendo este uno de los motivos por los que los nazis alemanes los dejaron de considerar sus principales objetivos para maltratar en el campo, y se fijaron más en otros presos. Los presos republicanos españoles se arriesgaron a esconder a un niño rubio judío alemán, Siegfried Meir, del que se había encaprichado un guarda nazi SS alemán y pretendía abusarlo sexualmente.
El texto reiteradamente critica la base homosexual del nazismo con un tono evidentemente homófobo, tono propio o comúnmente aceptado en el año de publicación, 1949, todavía muy reciente la derrota de la Alemania nazi, y eso que a los fascistas y nazis españoles también les ha dado por la homofobia, siendo casi como su diferenciación o marca distintiva entre el resto de sus compadres fascistas y neonazis extranjeros. El texto o trabajo de investigación menciona la homosexualidad de políticos claves alemanes como la causa de las dos guerras mundiales que comenzó Alemania, provocadas por von Eulenburg y von Holstein, sin dejar de incluir al famoso jefe de las SA o de las camisas pardas, Ernst Röhm, un más que conocido homosexual, o puede que pederasta, que presumía en público de su condición sexual. Cuando aparecieron los nazis, en la Alemania de la época popularmente se conocía al partido nazi como el Partido de los Maricones. Se cree que gran parte del rápido éxito populista de los nazis se debió a las decisiones y recomendaciones de los gays del partido, como en los discursos, los gestos o los uniformes. Además, el texto menciona la homosexualidad de los nazis de un subtipo que es provocado por la extrema misoginia de esta ideología absurda, a su vez copia de culturas muy militaristas y violentas como la de los pederastas espartanos de la antigua Grecia, también muy misóginos y que despreciaban a las mujeres, tanto que en el amor y en el sexo preferían a hombres o a niños. No deja de ser sorprendente que un texto de 1949 se prodiga en unos conocimientos que se consideran muy modernos, al margen del tono general muy homófobo no muy actual. Además no aparenta ser una publicación de ideología comunista, aunque en realidad es anarquista, y sería más propio calificarlo de una ideología moderada republicana. Un ejemplo significativo de las maneras de los nazis alemanes fue el comandante nazi SS, Oskar Dielewander. Durante un tiempo estuvo preso en Alemania por violador pederasta, pero los nazis le dejaron libre a cambio de servir a los nazis. Aunque desconocido en España, estuvo en el bando fascista durante la Guerra Civil. Más tarde los nazis le pusieron al frente de una unidad militar formada por criminales nazis alemanes. Su unidad especial se hizo famosa por su crueldad en Bielorrusia y en la Polonia ocupada por los nazis. Pero a los nazis alemanes les daba igual lo criminales que fuesen, siempre que permaneciesen fieles a la Alemania nazi.